Adelante. Nada más un sintetizador así, Marva. Escuchemos las conclusiones por espacio, procuremos ser breve para irnos a saladear. ¿Va? Vale. ¿Algún voluntario? Adelante, por favor. Comenzamos con Jesús. Adelante. Sí, buenas tardes. Nosotras estuvimos conversando con 3 grupos diferentes y voy a ser muy honesto, registramos todo, pero es muy complicado llegar a una conclusión. Solo tendría algunas anécdotas que consideramos importantes compartir. Si algo omito, le voy a pedir a mi compañera Julia y a Valeria incluso, si refrescan la cuestión. Del primer grupo sobresalió una recomendación cuando estábamos formulando los escritos, los formatos, y es no olvidar que la identificación de las prioridades y de los problemas tendría que estar muy específica a los territorios. Pero algo que ahí nos pidieron que agregáramos en esta dualidad es territorio sujeto. Pero luego hablamos de la colonia, como si la colonia fuese un individuo o el municipio, es decir, a veces nos referimos a los territorios como entes abstractos y no como entes vivos, como personas viviendo y produciendo. Entonces, esta fue una recomendación. La formulación de proyectos tendría no solo que considerar los problemas y sus prioridades, y no solo enmarcarlos en territorios, sino en esta dualidad territorio-sujeto. Esa es una primera cuestión. La segunda, y de una muy bonita anécdota acerca de los campanarios, que la importancia de reconocernos, porque luego metodológicamente uno redacta estos proyectos a partir de estos sujetos territorios o territorios sujetos, pero luego el sujeto es alguien ajeno o son personas de otra época, y no, somos nosotras, somos nosotros, somos ahora, somos estos, no son los otros, no son aquellos, no es el gobierno, no son los funcionarios, no son los grupos culturales o los colectivos, son las personas, y en una de esas soy yo como persona. Entonces, esta idea de reconocernos en esos territorios, en esos espacios, en esos problemas. Y de la tercera mesa, una recomendación que nosotros creemos central, digamos en esa mesa en particular, y nosotras en la moderación también lo compartimos. Luego parece ser que definimos como si fueran 2 dicotomías, ¿no?, hegemónicas. Lo que hace el Estado, el gobierno en esta dominación cultural, o lo que hacen las comunidades y esta visión tradicional, y uno dice, ¿y en medio? O sea, porque luego lo ponemos en esta dicotomía, y en medio el montón de expresiones, de vidas, de alternativas, de olvidos, de invisibilidades, de impronunciabilidades. Y son un conjunto de experiencias que no solo se omiten, como no las vemos, sino a veces se impronuncian como si criminales fueran, ¿no? Ahí también hay personas, ahí hay vidas. Entonces tenemos que ver la cosa como un gradiente, como una policromía de expresiones, y no solo como dualidades y dicotomías entre contra lo que hace el gobierno, lo que hacemos nosotros, como si ese nosotros fuese una posición que forzosamente tuviera que ser contraria o contrahegemónica, como si no hubiera más vida que solo estas dos. Y solo esa recomendación, si olvidé algo, tú me dices. Creo que también dentro de las mesas de trabajo se dio un tema que fue muy importante, por ahí a lo mejor no estaba como muy en el foco, pero era la parte de reconocer en los temas de la cultura y la importancia, por ejemplo, de
problemáticas como la cultura y la vida, la cultura y la violencia, la seguridad. Es decir, cómo desde nuestra plataforma de cultura vamos a combatir o a abonarle el problema, por ejemplo, de los feminicidios, al problema, por ejemplo, de la biodiversidad, del cambio climático, de todas estas problemáticas que al final también atraviesan esta dimensión. Ya. Bueno, en la mesa 3 tiene que ver mucho con las propuestas. Pues la experiencia fue que pues, muchas veces ya había trabajado como las ideas, los problemas en las mesas pasadas, ¿no? Y encajaría las propuestas en estos temas en general, ¿no? Mucho se habló desde la formación. Otro tiene que ver con las alianzas, el tema de la vigilancia y el tema del fortalecimiento. Sin embargo, el tema de la formación fue algo recurrente en todas las mesas, ¿no? O sea, hace falta sensibilizar tanto funcionarios públicos como la ciudadanía en general, y cómo desde la sensibilización o desde el fortalecimiento de esa capacidad de autoidentificación, de autogestión comunitaria, ¿no? De cómo fortalecer mi agencia cultural, ¿no? Entonces se habló mucho de generar espacios de formación, incluso espacios de formación basados en la Carta de Derechos Culturales, ¿no? O sea, cómo esta carta ya podría funcionar para enseñar, ¿no? Para replicar los procesos, y entonces ahí sería interesante cómo la gente se va a sentir identificada con lo que dice en la carta, ¿no? O sea, ver más allá la carta más allá como del objeto, sino lo que va a lograr permear en la sociedad, ¿no? Entonces, por mucho, y aquí alineo con la Agenda 2030, el ODS 4, ¿no? O sea, desde ahí, pues vincular la educación pues, de calidad desde la formación cultural, ¿no? Se habló, por otro lado, pues de los mecanismos de vigilancia, de crear organismos mixtos de cultura, donde sean estos organismos representados principalmente por la sociedad civil, no tanto por el gobierno quien impone, quien preside, quien debe dirigir la agenda cultural, sino que las personas sean las que estén generando las programaciones culturales, y pues ahí empezar a diagnosticar cuáles son las comunidades a las que se debe atender primero, cuáles son las metodologías para identificar esos diagnósticos basados en los usos y costumbres locales y no solo desde lo que impone la academia. Entonces se habló mucho, pues, y atino mucho a lo que dice el doctor, la policromía, ¿no? De reconocer esta pues, diversidad contra estas dualidades de quién es el que dice esto es cultura y esto no es cultura, ¿no? Entonces esos espacios de vigilancia pues van a fortalecer precisamente qué es la cultura en San Luis Potosí, y eso pues abonaría mucho a crear planeaciones de cultura de largo plazo, ¿no? Incluso se ha hablado de que la carta ya debería prever las transiciones entre diversas administraciones, ¿no? De cómo se genera un mecanismo fuerte jurídico de largo plazo y también flexible, o sea que esa carta se pueda retroalimentar todo el tiempo, ¿no? Pero que ya pueda partir de un piso, pues ahora sí que parejo, ¿no? Entonces, para lograrlo, pues, ¿quién debe de gestionar estos comités? Pues bueno, pues la pregunta es si es el gobierno que lo impulsa o es la ciudadanía. Se habló mucho pues, de empoderar a la ciudadanía para que sea desde donde surja la propuesta, ¿no? Y el gobierno solamente acompaña, ¿no? Solo sirve ahí como de secretaría penitenciaria incluso. Y pues bueno, también de las alianzas, el papel se habla mucho como de la agencia ciudadana, todavía centrar el papel en las personas, de desmitificar que el gobierno es el que debe gestionar toda la construcción de la agenda, cuál es el papel que debe tener la academia en esta construcción de alianzas, sino que más bien las personas, los pueblos, los líderes de las comunidades son los que deberían estar gestionando estas alianzas. Cómo segregar un poco al sector privado, o sea, cuál es su papel en función de este reconocimiento de alianzas, para que no sean los que estén orientando el desarrollo cultural en función de la hegemonía, del marco neoliberal, etcétera, ¿no? Entonces, perfilar las alianzas, ¿no? Y ahí entro con el objetivo 17, que sería adquirir los recursos necesarios a partir de las alianzas que se empiezan a generar. Con la vigilancia, pues el 16, ¿no? De instituciones sólidas y desde la ciudadanía, pero pues de entrada mucho a partir del ODS 4, ¿no? Y a partir de ahí y empezar a imaginar ejercicios que ayuden a
fortalecer esta carta, ¿no? Entonces, pues finalmente, ojalá podamos concluir que hay con metas asociadas a estos objetivos ya en un cuarto foro, que lo estaban planeando, para empezar a imaginar escenarios futuros pensados hacia la construcción y la contribución de la Agenda 2030, de la cual ya nos quedan 10 años, ¿no? El año pasado, pues, Naciones Unidas definió 10 años y declaró un decenio por la Agenda 2030. Ya no solo es cumplirla, sino acelerarla. Entonces, definir estrategias que ayuden a acelerar los objetivos, ¿no? Y por eso la contribución de las alianzas va a ser como el eje para pues, fomentar la formación, que es algo que se reconoció que nos falta ahora sí que por igual, ¿no? Pues nada, pues creo que es todo. Bueno, nosotros somos la Mesa C, y nosotros empezamos a ver y a aclarar con los proyectos que podían salir a partir de las personas, cómo vean, cómo pueden impactar en lo que está pasando en San Luis, y también cómo esta apertura hacia la gobernanza, hacia la forma de hacer la cultura democrática, podemos ingerir, ¿no? Entonces, platicamos mucho o más bien tuve la oportunidad de facilitar hacia varias personas, hacia 3 mesas que recorrieron, el que expresaran cómo ellos sentían su identidad, cómo ellos querían expresarse, desarrollarse, y cómo con proyectos estratégicos se podía trabajar conjunto de gobierno, conjunto también del sector privado, de la sociedad y de academia, ¿no? Entendiendo la gobernanza con sus 4 hélices. Y pues desde luego que lo que yo prefiero más es escuchar a una de las personas que estuvieron en esas mesas, y desde luego cedo yo mi participación. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, creo que como resumen, en estas charlas que en este ejercicio se ha hecho, en primera instancia creo que la parte fundamental para que la sociedad adopte precisamente este proyecto que tiene que nacer precisamente de la sociedad. Hay una constante en querer participar y que realmente se tome en cuenta desde los diferentes actores para precisamente todo el desarrollo de la política pública relacionada con la cuestión de la cultura, pues nazca y sean tomados en cuenta cada sector, y que no sea una cuestión vertical, ¿no? Que no sea una política que venga desde gobierno y que diga qué es lo que tenemos que desarrollar respecto de la cultura, sino que también se identifique y se tome en cuenta todos los sectores, precisamente tomando en cuenta que la cultura no solamente es las bellas artes en este sentido, sino todas las expresiones que se ven desde a lo mejor los espacios públicos, que es algo que también se exige mucho, ¿no? Que el acceso a los espacios públicos sea de manera un poquito más fácil, que sea permitido por, en este caso, los que administran el espacio público, pues sea, no sea tan engorroso el trámite de poder llegar a decir quiero hacer o a ejercer mi derecho a la cultura. Y algo que también estábamos viendo es que de repente los espacios públicos existentes hoy por hoy pues a lo mejor tiene cierta visión de élite, en donde es difícil accesar a estas expresiones culturales de repente, ¿no? Entonces, fundamental es a lo mejor la adopción precisamente de los espacios públicos para que puedan masificarse el acceso a la cultura, y que sean visibilizados todos los sectores para que sean tomados en cuenta. Es la parte fundamental que se puede extraer de esta experiencia que de hoy tuvimos. Y algo muy importante, yo creo, es el tipo de lenguaje para poder que sea este proyecto adoptado desde la parte de la sociedad y ver en cada sector es, creo yo, esta cuestión muy técnica. Yo creo que tenemos que ver esta parte del tipo de lenguaje que vamos a ocupar con todos los sectores, pues sí tiene que ser algo bastante digerible, es algo creo que se demanda de parte de las personas que hoy han participado, decir, bueno, no solamente es el aspecto técnico, legal, cómo se procesa toda la información, sino también el lenguaje que se va a ocupar para que esta cuestión cultural sea realmente adoptado y sea asimilado por parte de la sociedad. Es un excelente ejercicio.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y un cierre rapidísimo también parte de Sistema Asesor, que también le agradezco mucho nos haya apoyado, que pusimos mucha discusión. Bien, pues bueno, creo que no hay mucho más que decir. En general esta mesa comparte mucho de lo que ya dijo Josué, por ejemplo, y nada más como tratando de visibilizar o de dar voz a cuestiones particulares de quienes participaron en esta mesa. Como una problemática importante se identifica que actualmente todavía aquí en esta localidad no compartimos el mismo concepto de cultura en el imaginario colectivo. Entonces ese pues, es un problema importante, tal cual lo redacta Diana Palafox, que ya no nos acompaña, pero que ya tomó su propuesta como un ejemplo. Ella dice que hay que resignificar el concepto de cultura y arte para dar espacio a expresiones pues, diversas, ¿no? Entonces, ese como un punto de partida. Otras problemáticas que fueron recurrentemente mencionadas: la falta de pedagogía política, la democratización de los espacios públicos y, bueno, soluciones del tipo una agenda abierta del espacio público, políticas públicas legibles, como ya se mencionó, y, bueno, claro, construcción de una definición compartida de cultura en nuestro territorio, comités de participación ciudadana y de vigilancia, observatorios ciudadanos en materia de cultura y, bueno, en general. Gracias, les invitamos a pasar y a subir pronto con la mesa 2 de identificación de prioridades. Platicarles que tenemos a la autoridad del Foro señalándonos cerrar pronto, entonces si pueden pasar, los B y azul. Velozmente. Bueno, en la mesa de prioridades, la manera en que trabajamos fue, tomamos como referencia algunas recomendaciones que hace la Agenda 21 de la Cultura en materia de gobernanza cultural. Al menos con este equipo, lo que hicimos primero fue poner en común los conceptos clave, ¿no? Política pública, política cultural, gobernanza, y ya después empezamos a analizar cada una de las recomendaciones que hace la Agenda 21 y ver cuál es su pertinencia o su relevancia en el contexto local. Y pues bueno, acá me acompañan Alan y Rocío, que estuvieron moderando los grupos, y Mari Carmen y Yolanda, que nos van a platicar cuál fue su experiencia en estos grupos de diálogo. Bueno, hola a todos, gracias por aguantar también un poco el frío y las condiciones, pero creo que este encuentro ha sido bastante rico. Y en este análisis de prioridades que nosotros hicimos en las mesas, ubicamos 9 puntos que tienen que ver con la importancia de la participación de la sociedad civil para la diversidad de las expresiones. En este sentido, pues que todas las voces puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta desde una perspectiva cultural. Hablando en términos un poco más técnicos, diseñar mecanismos de evaluación pública, civil, cultural y privada, que no solamente es que haya un consejo, sino que también haya un organismo que pueda vigilar o cuidar que lo que se está planteando pueda ser realizado. Facilitar el acceso a estos mecanismos de evaluación, de pronto desde la necesidad de que los mecanismos que existen son bastante complejos y no todo el mundo puede seguir esos procesos, entonces hacerlos accesibles, no como digeribles y fáciles. Reconocer y dignificar la importancia de la participación de artistas, colectivos, asociaciones para el desarrollo cultural comunitario y que estos tengan una personalidad jurídica que de pronto los respalde para generar gestiones. También diseñar e implementar una política cultural de largo alcance que no sea solamente una cuestión administrativa, ¿no? Que no sea como durante esta administración se va a hacer esto y cambia la administración y hay un show, ¿no? Hay un relajo como para volver a ajustarnos y decidir qué hacer, sino que ya haya como pautas claras desde donde seguir trabajando.
La creación de un observatorio ciudadano que monitorea el quehacer de las instituciones culturales, se vincula con los mecanismos de evaluación. Otra sería ampliar la perspectiva de género a otras comunidades, hablar de infancia, pueblos originarios, adultos mayores, discapacidad, entre otros. Y finalmente, facilitar políticas o programas que apoyen la participación de los ciudadanos en la gestión de las instalaciones, los programas o los eventos culturales. Quienes hemos estado involucrados en el quehacer cultural sabemos que pues, esos mecanismos existen, pero pues, que son complejos y que no cualquier agente cultural puede llegar a accesarlos. Eso nos posiciona tal cual en decir que bueno, todos tenemos derecho y acceso a utilizar los recursos culturales existentes. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Reina. En esta mesa comenzamos con un poquito de discrepancias, ya que se da comienzo, como ustedes ven en el cartel, haciendo mención de la Agenda Cultural 21, en la que pues, se piensa que ya todos llegamos aquí conociéndola, o al menos habiéndola leído alguna vez. Y finalmente logramos establecer ya que bueno, hay que ponerle atención, leerla, estudiarla, actualizarnos, y que los puntos que ahí se mencionan, en general todo es de suma importancia que se establezca en la Carta de Derechos Culturales de la ciudad de San Luis Potosí, obviamente aplicando estas observaciones a lo que se desarrolla en nuestra localidad, en nuestra comunidad. Habemos muchas personas que tenemos que ver con la cultura en muchos aspectos, no solamente en cuanto a las bellas artes, como promotores culturales y derivado de la actividad cultural, un ejercicio económico también, y consideramos que es muy muy importante que la Dirección de Cultura ponga mucho énfasis en la aplicación de estos puntos que menciona la Agenda 21 en la Carta de Derechos Culturales de la ciudad, porque en realidad es un espacio virgen, es un espacio que no se ha trabajado en San Luis Potosí y que San Luis Potosí tiene mucho que ofrecer al mundo en cuanto a actividades culturales que pueden desarrollar la gente en nuestros espacios. Creemos que esto es un espacio que nos ha dado una visión mucho más esperanzadora, un espacio que el ayuntamiento abre con mucho criterio, con mucha dedicación y que se contrapone totalmente al ejercicio de otros espacios que nos están pues vetando el ejercicio de las actividades en los espacios públicos. En ese sentido, yo creo que hemos avanzado, que el día de hoy se logró un gran avance, pero definitivamente la participación activa de la sociedad, a la cual está convocando el Ayuntamiento de Derechos Humanos y la UNESCO, es importantísima. Que conozcamos los lineamientos que internacionalmente van a adoptar a la Carta de Derechos Culturales de lo que se va a poder hacer y realizar en San Luis Potosí. Esperemos que esto se siga dando y concluya en una muy fuerte promoción para nuestra localidad, porque tenemos mucho que ofrecer. Fue la conclusión a la que no puedo hablar por todos, pero sí de manera personal puedo decirles que me voy muy satisfecha de la discusión, porque fue una discusión abierta, porque fue una discusión que nos permitió llegar a que tenemos que estar más instruidos y ser más participativos. La gobernanza no depende solamente de una institución. La gobernanza no es privativa de quien está ejecutando como funcionario una acción política, sino que es la participación activa entre la sociedad y nuestros gobernantes. Gracias. Muchas gracias. Más bien, moderadores, nos dan la oportunidad de que quienes participen sean los voluntarios para poderle dar la palabra todavía a la última mesa y cerrar el proceso. A la mesa de derechos humanos, catalogación de derechos humanos y culturales, por favor. Muchísimas gracias. Un aplauso a Mesape y
proveedores. Repito, ¿ya? Sí. Breves. Bien, buenas tardes compañeros, pues ya dijeron que es breve, si quieren. Paren oreja porque va rápido. Uno de los aspectos básicos es que llegamos a la conclusión que tenemos esta plenaria es que hay un desconocimiento casi generalizado de lo que son los derechos culturales, ¿sí? Inclusive en los mismos agentes que propician los cambios o las acciones en el entorno ya operativo, se desconocen muchos de estos aspectos que tienen que ver con los derechos culturales, en la reglamentación o la implementación de marcos jurídicos que permitan garantizar el acceso pleno, libre y participativo a toda la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la conclusión es que hay que educar y capacitar en este aspecto general sobre los términos de cultura y derechos culturales, tanto a los agentes culturales, promotores, artistas, creadores, pero también, en este caso, que nos acompaña la directora de cultura, ¿no? Hay otros directores de otras áreas que ni siquiera tienen... sí, ¿no? Bueno, en ese sentido, entonces, debe ser parejo, ¿no? Para ambos, ¿no? En ambos sentidos. Una cosa importante también, educar a los niños. ¿Sí? Los niños, bueno, dicen que son el futuro de México, ¿no? Pero más bien son el presente. Entonces, a ellos también hay que enseñarles que tienen sus derechos culturales garantizados en la Ley de Cultura Federal, en la Ley de Cultura Estatal, en los reglamentos de cultura municipal, ¿sí? Educarles y enseñarles a ejercerlos, ¿sí? Porque finalmente ellos van a ser los que posteriormente estén revalorizando y redefiniendo estas políticas culturales. Bueno, definir el concepto de cultura, obviamente ya lo platicaron, ¿sí? Es muy amplio, entonces habría que homologar en ese sentido qué es lo que entendemos por cultura y qué es lo que es necesario, ¿no? Como prioridades. Otra cosa es la descentralización de las actividades culturales. Pues es obvio, ¿no? El centro de San Luis Potosí está inundado de actividades culturales y de pronto los mismos espacios están peleando a los pocos asistentes. Y en tanto en las periferias, en las comunidades o en las delegaciones, muy pocos se tiene conocimiento de estas actividades o es casi invisible, ¿no? Y son pocos los agentes culturales que han estado llegando a estos lugares. Otra de las conclusiones, bueno, es la inclusión y la participación que debe ser con perspectiva de género y equidad. Es decir, se ha pedido mucho la democratización de los espacios culturales y a veces no ha sido tan efectiva porque efectivamente pues no hay una participación concreta ni de equidad ni de género, ¿sí? Entonces creo que es necesario que tengamos esa conciencia y sobre todo buscar la manera de que estos espacios culturales sean realmente los generadores de un cambio, ¿no? San Luis está lleno de plazas, de auditorios y todo que a veces permanecen vacías. Bueno, ya dijimos que hay un desconocimiento de los derechos culturales, entonces se propuso también que así como se está haciendo un folletito que dice de los derechos, la Carta de los Derechos Humanos, ¿sí? Se haga un folleto, un tríptico, una campaña, ¿verdad?, que permita a los ciudadanos en general, pero sobre todo de la capital y las zonas conurbadas, conocer sus derechos, ¿sí? ¿Por qué no se ha hecho? Entonces, tendríamos que hacerlo de alguna manera, con la participación obviamente de todo lo que se ha estado divirtiendo en estas mesas de trabajo y que fuera accesible. Hay muchos paradores de trabajadores de la zona industrial y todo que desgraciadamente no asisten a actividades culturales porque pues, ni siquiera saben que tienen derecho de hacerlo, ¿no? Para que puedan ejercerlo, pues primero hay que darlos a conocer. Y bueno, objetivizando todo esto, pues es proteger, respetar, promover, garantizar la accesibilidad a los derechos, los bienes culturales. Yo quisiera nada más rematar, hay una cuestión que es
primordial, me parece decirlo. Una cosa muy concreta. Una cosa es la democratización de la cultura y otra es democracia cultural. ¿Sí? Son dos conceptos totalmente distintos, ¿sí? Porque democracia cultural es la que ejercen los ciudadanos, ¿sí? Desde su más amplia visión o mínima visión de lo que es participar en un hecho o desarrollo creativo que permite incidir en la sociedad. Y la democratización de la cultura es otro concepto que se maneja desde hace un tiempo a través de las instituciones. Y es la que las instituciones van diciendo qué es lo que hace falta para que esto vaya mejor desarrollándose aquí o allá, y no toman en cuenta las propias necesidades de los núcleos poblacionales, de las zonas urbanas o conurbadas, ¿no? Entonces yo creo que la democracia cultural debemos ejercerla, pero debemos ejercerla con un pleno derecho de nuestros, ahora sí que el pleonasmo, derechos culturales que hemos ido omitiendo por cualquier razón que haya sido, ¿no? Pero creo que es el mejor momento para que empezamos a hacer que este ejercicio realmente tenga un carácter trascendental, ¿sí? Y que no esté sujeto a los vaivenes políticos o de colores de partido, ¿no? Porque si lo que funciona bien, pues es necesario apuntalarlo para que siga funcionando en la siguiente administración, ¿sí? No desechemos lo que es bueno que continúe, lo que es malo, pues sí, obviamente hay que darle grande, ¿verdad? Como dice. Yo, ese señor. Bueno, aquí el compañero es quien va a dar, no las conclusiones, pero sí como los hallazgos que fueron repetitivos en nuestra mesa de trabajo. Lo que sí quiero destacar es que me parece como un área de oportunidad, es que desde los agentes culturales les cuesta muchísimo trabajo asumir su acción, su hacer en tónica de derechos, y les es muy difícil asumirse como sujetos sociopolíticos. Es decir, o sea, tienen los proyectos súper claros, pero el momento en que yo les pedía como que los transformáramos en enunciados de catalogación de derechos o algo así, era así como un bloqueo. Y es muy natural un poco porque quienes venimos de procesos creativos nos asumimos desde otras lógicas, ¿no? Y entonces como que nos cuesta pasarnos al tónica de política. Pero creo que es súper importante hacerlo justamente si queremos tener una cogestión gubernamental, ¿no? O sea, asumir también el otro rol. Y pues bueno, también era repetitivo un poco pues el rol hegemónico y patriarcal que después lo tienen las instituciones en el momento del diseño de políticas, y también había como esta evidente dificultad de participación de ciertos sectores vulnerables, ¿no? Es decir, comunidades de pueblos originarios que viven en las periferias, o bien las niñas y los niños, que, bueno, algo que me tiene muy tranquila es que sé que este proceso sí está contemplando hacer esas mesas de trabajo con estas poblaciones. Entonces, bueno, en efecto es difícil que vengan, pero está maravilloso que desde la institución sí se quiera ir hacia ellos. Y bueno, pues ya no me tomo más el micrófono y mejor le dejo la voz al compañero, quien va a dar como los hallazgos que fueron constantes en todas las 3 mesas de trabajo. Bueno, aquí hay algunas propuestas. También es importante darnos cuenta de las conclusiones de las demás mesas, y como que hay muchas cosas que coinciden, ¿no? Que son en común, entonces poner énfasis como pues en ese tipo de problemáticas o propuestas que coincidimos todos. Algunas de las propuestas es vincular el ámbito ecológico y medioambiental a la dimensión cultural, garantizar la participación y derechos de comunidades migrantes, mecanismos de participación que disminuyan la brecha de género, que los mecanismos de participación de grupos específicos, infancia, diversidad sexual, discapacidad, etcétera, sean conducidos por personas propias de la comunidad, que la participación no se reduzca a la consulta, sino también a la toma de decisiones, definir un glosario y marco conceptual para tener un lenguaje en común en legislación, reglamentación y políticas, mecanismos que disminuyan las brechas económicas de poblaciones vulnerables al acceso a la cultura, leyes que no solamente reconozcan las prácticas y agentes culturales, sino que garanticen su existencia. Y bueno, fueron como las propuestas a las que llegamos. Hola, mi nombre es Alejandra, y yo lo que voy a comentarles
encontramos, que fue que creemos que es la participación social en cuanto a las actividades culturales. Se hizo un gran silencio después de esta pregunta porque muchas personas no saben reconocer que las actividades que desempeñan diariamente los hace partícipes de la cultura. También hubo varias respuestas que se entiende como algo que es entre el gobierno y la población. Es algo que se le tiene que hacer una mayor difusión, o sea, que todos seamos conscientes de las actividades que desempeñamos respecto a lo cultural, y también el que los proyectos que se desean difundir se tienen que difundir dependiendo de a la zona a la que va dirigida, de una manera amigable y no a modo de imposición, que depende de cada zona a la que está. Una conclusión que se tomó es que es un conjunto de personas que construyen y proponen la forma de decisiones hacia distintos temas respecto a lo de la cultura. Y me gustaría nada más agregar también algo que descubrimos en las distintas mesas, es cómo se correlacionan los derechos culturales con otros derechos. En una mesa se mencionaban los derechos laborales, que pues las personas laborales pues por sus mismos horarios y demás no pueden después también ejercer su derecho a la cultura. El derecho a la movilidad, ¿no? Que también hay una cuestión de que la gente no puede acceder a ciertos espacios. El derecho también a la accesibilidad, pues en el sentido de la economía, ¿no? O sea, los costos que tienen los teatros para los gestores pues hacen que sea imposible y por eso estén vacíos. Y también los derechos ambientales, ¿no? Cómo la contaminación cambia la cultura y la forma en la que se apropian los espacios. Y otro punto importante que se encontraba que para una dificultad para acceder a estos derechos era a veces que con la misma relación que se tiene de sociedad civil y gobierno, más que facilitarlo, se encontraban entorpecimientos, ¿no? O barreras para poder lograrlo. Entonces creo que uno de este espacio es justo para eso, para identificar eso, y que el gobierno sea facilitador sin paternalismo, ¿no? Que se vuelva como un puente entre estos dos y que sean profesionalizados las personas que están en esos espacios de cultura, para que sepan de qué se habla cuando se habla de derechos culturales. Y crear una ciudadanía cultural y vincular y mejorar que no haya ambigüedad de las leyes, porque ciertos reglamentos de uso de espacio público no están armonizados con los derechos culturales. Entonces, vigilar que eso esté ahí vinculado a ambos. Entonces, listo. Igual, súper rápido, 15 segundos. Hablábamos mucho sobre un verbo de la corresponsabilidad y la co-creación, que no todo dependía de esta parte pública de que me vas a dar tú y yo no estoy haciendo nada. Entonces, era algo que se estuvo rescatando muchísimo en las mesas. Concretamente con nosotros llegábamos mucho a qué derechos nos gustaría tener, ¿no? Hablábamos sobre derechos de consulta, de proponer un derecho al uso de espacios decentes, humanos, sin que estén quitando a las personas en sus expresiones, que sea un derecho que no juzgue, que exista una vinculación, un reconocimiento, que se visibilice, que exista también un derecho a evaluar. Y un punto al que llegamos que me causa, se me hizo muy interesante, ellos decían, es que es necesario evaluar, y dentro de Frank y yo le decimos, ¿y por qué más que llegar hasta el proceso de evaluación, por qué no te involucraste desde el proceso de planteación previo, antes de que te llegue un programa cultural? O sea, ¿para qué te voy a evaluar algo que ni siquiera me gustó cómo se hizo? Entonces era esta lógica, ¿no? De hacernos más presentes en esos espacios, pero también se necesita una reglamentación que nos permita estar. Muchas gracias compañeros, el aplauso para la mesa. Y pues cerramos el proceso. Pero muchas gracias por levantar la vara. Listas generales, 28 de marzo cerramos.